kahapon pa po nila ito ginagawa mga amigo. At hindi ko alam kung yung katatapusan nitong ginagawa nila Elvis na ito. Hey! Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kamusta po ang bawat isa? Ayan po, nandito tayo kila Tia Celsa. Buenas tardes, Marites. ¿Qué tal, Marites? Para lavandería. Lavandería. No como mi país solo así y está. Aquí, cargar agua. Sí, cargar agua. Cargar agua. Ayan, naglalaba po si Tia Celsa. At kami po ay mag-ibenta after po nito. Pero nakaprepare na po yung mga ibebenta. Kaya eto, busy si Tia Celsa. Baka malamang ito, kayo na umaga nag-prepare siya ng mga ibebenta. Tapos ngayon, eto, naglalaba na lang siya. Pero mali, dapat nag-ano muna siya, di ba? Naglaba siya kanina umaga, tapos at saka siya nag-ayos ng mga ibebenta. Ayan. So ayun po mga amigo, meron po ako sasabihin sa inyo at ikagugulat nyo po. So ito isang sikreto na ngayon lang namin pagtatapat. So ayan po mga amigo, nakita nyo po ba ang bahay ni Tia Celsa? Ang kusinang de linya o kusina na de kahoy, tinanggal na po. So ayan, si Diego at saka si Elvis ay kahapon pa ito actually mga amigo, tinanggal lahat ng dito, tinanggal lahat ng saging, tapos lahat ng mga kahoy pinagtatanggal. So kahapon pa po nila ito ginagawa mga amigo. At hindi ko alam kung yung katatapusan nitong ginagawa nila Elvis na ito. Pero ang sabi ni Tia Celsa, ito raw yung pinaka okay na pwesto. Elvis, esto lugar para donde? Eso es un bar. Un bar. Sí, es un bar restaurante. Bar restaurante. Sí. Para no pero ¿tú vas a vender ahí o solo aquí? No, voy a vender aquí y ahí. Aquí voy a dejar una freidora. Ajá. Para toda esa zona. Ahí en la carretera 2, porque ya no puedo salir ahí. Tú no puedes salir ahí. Aquí voy a dejar una freidora. Ajá. Como va a haber bebida, ajá, va a hacer pepe soup, ajá, va a haber también alitas. Ajá. Solamente para todo aquí. Por todo aquí. Beber y comer. Para no pedir otro sí, casa. No pedir otro sitio, sí. Ajá, sí. Aquí en la carretera solo voy a estar ahí con 2 freidoras. Ajá. Aquí una freidora, ya está. Ajá. Aquí va a ser la terraza. Ajá. ¿Tiene chapas también? Chapas. Sí, ponemos chapas. Aquí. Vamos a terminar. Sí. Luego es subir los bloques. Ajá. Después hacer el tejado porque es... Solo aquí. Esto parte. Pero tú poner aquí mesa. Sí, aquí mesa. Porque ese lega de bloque va a venir esto así. ¿También poner bloque? Sí. Aquí también poner bloque. Sí, todo así, todo desde ahí, toda esta línea. Toda esta línea. Toda esta línea hasta aquí. Ajá. Después cerrar aquí. Ajá. Cerrar aquí. Cerrar también. Tú cerrar aquí también. Sí, voy a poner una hilera de bloque aquí. Ajá. Una hilera de bloque aquí. Ajá. Y así. Sí. ¿Esto hasta dónde? Hasta donde está este pilar. Hasta arriba. Hasta... Aquí. Sí. Después aquí. Va así. Sí. Aquí la terraza para la cocina. Sí, entiende. Aquí la terraza, el bar. Ajá. Y ahí el bar. Después tú poner también sí. Cemento. Cemento todo, Así bien. Ajá, sí. Después aquí no va a haber, aquí no viene pared. Ajá. Aquí queda abierto. Abierto. Solamente tejado. Sí.
Esto abierto, después tú poner silla, mesa. Sí. Tapos después esto de bar. Sí. Después dentro tú poner mesa también. No, dentro no viene mesa. No hay mesa. Es solamente mostrador. Aquí para vender. Aquí solamente. Ah, sí, sí, sí. Más. Sí, Ahí sí. no va mesa. Ajá. Radio ya está. Televisión ya Así. está. Tú poner televisión también. Uno puede estar, si el que quiere puede, aquí Ajá. puede venir, el que quiere puede, Pero ¿dónde puerta aquí? aquí viene una puerta. Una puerta. ¿Va a cerrar eso también? Ah. Cerrar también. La ¿Tiene puerta? Sí, aquí una puerta. Aquí no tiene puerta. Aquí va a venir, Ajá. pero hasta en el medio, como barandilla. Sí, sí, sí. Aquí. Sí, aquí va a venir Aha. una barandilla que uno puede estar así. Ayun pa mga amigo, ito po ay gagawin po na parang restaurante na kung saan ay dito na magiging pwesto. Hindi na po kami doon sa may gilid nila Pasensya at nila Papa Bunggay. Ayaw na po namin doon, kaya napag-usapan namin ni Tia Celsa na humanap ng isang pwesto na kung saan ay dito magaganap yung feeding program, dito magaganap yung pagbebenta nila Tia Celsa. So sabi ni Elvis, mga amigo, tataasan daw po ito. Aquí bar, ¿Qué es esto? hamburguesa, todo. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo Pez se... erizo, pez erizo. Pez erizo. Haz foto. Así bien, ¿no? Haz foto, sí. A ver, espérate. Vamos a ponerle. Aquí así. Así, ¿no? Esta está bien, para pep soup. Tú me vas a comer otro día. Sarap nito, pepe soup. So akala niyo po mga amigo ay balik pagkakarpintero si Elvis. Hindi po mga amigo. Akala niyo balik po siya sa paggawa ng bahay. Hindi po mga amigo. So akala niyo po ba mga amigo ay si Elvis ay babalik sa kanyang pagkakarpintero? Yan po ay resto para po dito sa may lugar nila Tia Celsa. So pagiging ano po yan mga amigo, parang resto. So papagandahin po namin yan. Titingnan natin kung paano mapapaganda itong resto na ito. Parang mini resto po mga amigo. Tapos lalagyan ng mga lamesa dito, tapos tataasan daw po ito. Tataasan yan. Tapos lalagyan ng harang dito. Para po wala pong magagalit sa amin na kapitbahay. Kapag dito pwedeng maglagay ng music, ng radyo, ng TV, o pwedeng magpaandar ng music. Kasi po ito ay mismong bahay nila Tia Celsa. So ako'y hangang-hanga dito sa magkapatid na ito, lalo na to kay Elvis, napakasipag. Maghapon po ay si Elvis ay ginawa ito kasama si Batya, tapos tapos mamaya magbebenta pa siya. So hindi po mawawala yung pwesto sa may kabila, sa may kanto. Ngunit dito po kasi mabenta rin po dito sa lugar na ito, kaya hindi namin hinahayaan na mawalan yung tindahan nila dito sa may lugar nila Chamame. Kasi malaki rin yung kikitain po mga amigo. Malaki rin yung kikitain kapag dito nagbebenta. So sabi ko nga po, 'di ba, about sa feeding program po natin, ang 5 Pilipinas tsaka ako po ay bibili ng mga product at iluluto nila Chamame. Tapos yung kikitain po noon ay para kay Elvis at tsaka sa mga kapatid niya. At bahala na si Elvis na magbigay kasi may mga part-timer. Magka-part-time si Batya, tapos si Lorena, yan, sila Pasensya, sila Celia, kung kinakailangan. Pero kung hindi naman kinakailangan, okay lang din naman. Pero ang mahalaga po ay maganda na ngayon yung lugar. Hindi na po kami sa may likod nila. So dati po mga amigo, kung natatandaan nyo, ito ay puro tabla. Tabla lahat yan, tapos pinagtatanggal. At ang sabi ko kay Chamame kanina, papaano na ngayon yung kalan ni Chamame na kahoy. Sabi ni Chamame, madali na yon. Kahit saan ay po pwede naman niyang dalhin yung kanyang kalan at pwede siyang magluto doon sa may tabi nila Pasensya, pwede rin. Pero kasi ang iniiwasan po ni Elvis at sa kanila Chamame yung mangyari uli kagaya po doon kila Barbie na nagkaroon ng gulo. So ayan po mga amigo, tingnan po natin ang update sa gagawin na resto na ito ni Elvis at ni Batya.
So ako ay magbibigay din ako ng suggestion hanggang sa matapos ito. Pero sa mga nagtatanong pala mga amigo, about po sa may paupang bahay ni Tia Mami, ayan po. Gagawin po yan. Ayan. Nakabili na po, ngayong kanina po bumili si Tia Mami ng semento. Kasi magpaplatada na po. Pero kasi mas maganda po na meron po sariling lugar para po sa aming pagbebentahan. So magsasuggest ako kay Tia Mami kay Elvis kung paano magandang gawin. Ayan si Beverly. Yun nga lang, lahat ng mga saging nila Tia Mami tanggal na. Ang ano lang dito, pag nagbenta sila Tia Mami, tapos may umuupa na dito, ang mangyayari dapat maaga. Dapat mga hanggang alas 8 lang, tama na. Tama na pagbebenta, hindi po pwede hanggang madaling araw. O siguro kaya naisip ni Elvis din na magbenta doon sa may kanto. Hindi ro kasi pinintanggalin yung ano nila doon yung lugar kasi doon na nakasanayan na ng ibang mga customer na doon bumibili. Pero sasabihin ko kay Tia Mami na maganda talaga kapag may tao na rito at may umuupa na, hanggang alas 7, alas 8 lang yung pagbebenta para hindi maka-istorbo sa mga kapitbahay din. Dos ventanas. ¿Cuántas ventanas aquí? Dos ventanas. Aquí y aquí. No, es una ventana pero doble. Grande. Sí, más mejor grande ventana para no calor. Calor. Sí. Por eso digo, es una ventana pero va a ser doble, dos hojas. Así. Ajá. Sí. Así. Así. Así sí, dos ventanas pero uno pero Doble. doble, sí. Así va a ser. ¿Para qué? Aquí atrás. Solo Ahí no da ventana. solo aquí. Solamente aquí. Aquí cerrado. Sí, todo aquí cerrado. Cerrado aquí, tapos solo la puerta ahí, después ventana. Puerta ahí, ventana aquí, Ajá. puerta aquí. Ajá. También aquí hay puerta. Sí, persona puede venir, puede entrar aquí. Ang pintuan dito, pintuan doon, tapos sa bintana dito, sarado na to. Tapos pwedeng dumaan dito sa kabila, pwedeng dumaan dito, pwedeng dumaan sa kabila. Ganun po. So ayun po mga amigo, abangan niyo po ang susunod na kabanata sa resto ni Elvis na kung saan ay nagkaroon ng branch. Actually ito yung unang tindahan Tapos doon na sa may kabila yun, doon sa may kila Tia Celsa, tapos doon sa may dati kila Barbie, umikot na ng umikot. Pero ito na po yung pinakamagandang lugar. So na yung pinakamagandang lugar para makita nyo po na talagang nasa ayos. So walang magagalit sa amin dito dahil ito ay mismong look ni Tia Celsa. Ayun po mga amigo. Tuturo ko pa sa inyo yung isa. Dati po mga amigo, ayan, sabi ko doon sa may malapit sa may sa may saging na yan, doon magtayo. So napagmitingan namin ni Tia Celsa na mas okay dito. So ayan po mga amigo, at dito po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po. Kita-kita ulit tayo bukas. Hey! Hooray! Ayan siya yan. Masisipag na anak ni Tia Celsa. Mga mabait to. Salamat po mga kababayan ko sa walang sawa niyo pong pagsuporta. Hey! Mabuhay! Hey! Sarap! Ayan. Maliligo na sila diyan. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.